En el corazón de la Roma pagana, entre columnas de mármol y estatuas de dioses silenciosos, nació una niña llamada Cecilia. Sus ojos aún pequeños reflejaban la luz de un mundo que nadie veía, una fe escondida, pero ardiente, que florecía en medio de la idolatría de los palacios. Mientras el imperio se deleitaba en fiestas y sacrificios vacíos, ella, en secreto, aprendía a amar a un Dios que hablaba en el silencio y prometía un reino que no se veía. La casa en la que creció era un templo de vanidades, pero el cuarto donde oraba era un santuario invisible. Allí doblaba las rodillas con la misma seriedad de un mártir, aun sin conocer todavía la espada. Santa Cecilia no fue solo una mártir de la iglesia primitiva. Fue un alma elegida para transformar dolor en alabanza, imposición en libertad y muerte en cántico. Su historia es más que un relato de valentía. Es una sinfonía de fidelidad que atraviesa los siglos para alcanzar corazones cansados, almas sedientas de sentido y voces que ya no consiguen cantar. Ella no usaba púlpitos ni palacios, usaba la ternura de la fidelidad escondida, la fuerza de una promesa hecha en la infancia y jamás revocada. Ella fue novia de Cristo antes de saber lo que era el mundo, y aún rodeada de riquezas, eligió la pobreza de la cruz. Esta es la historia de una mujer que amó hasta el límite, que cantó hasta donde el sonido humano no alcanza. Y cuando la hoja del poder quiso silenciarla, Cecilia respondió con el único sonido que el mundo jamás pudo apagar, el sonido de un alma entregada. Es por eso que incluso cuando todo a su alrededor gritó muerte, ella continuó cantando, y el cielo entero escuchó. Desde sus primeros pasos en los salones fríos e imponentes de la nobleza romana, Cecilia traía consigo un secreto más precioso que el oro que adornaba su casa. Hija de un linaje aristocrático, creció rodeada de columnas e ídolos, banquetes y discursos que exaltaban a los dioses paganos del imperio. Pero era en los rincones más escondidos de su alma donde florecía un lirio de pureza, regado por algo invisible a los ojos de sus padres. Sus ojos infantiles veían más que estatuas de piedra. Veían en silencio a un Dios vivo que hablaba en el íntimo, como quien ya la preparaba para algo mayor. Fue una tía cristiana, discreta y valiente, quien se convirtió en la primera guía espiritual de la niña. En una Roma en la que la fe en Cristo aún era perseguida como crimen y vivida en catacumbas, la tía encendió en Cecilia una llama que jamás se apagaría. Desde entonces, la pequeña comenzó a alimentarse de los evangelios que escondía en los pliegues de la túnica. Leyendo a escondidas, orando en silencio, su alma de niña ya conocía las palabras de Jesús como un amigo secreto. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Y ella quería verlo. Más que los baños perfumados o los adornos de oro, Cecilia amaba a aquel Dios que se escondía de los poderosos y se revelaba a los humildes. Aún niña, tomó una decisión que marcaría toda su existencia: consagrar su virginidad a Cristo. En una Roma en la que la mujer era moneda de cambio político, ella osó entregar su corazón entero al Señor. Fue un voto silencioso, sin testigos ni ceremonias. Con la simplicidad de quien no conoce el mundo, pero conoce el amor verdadero, prometió a Jesús ser solamente de Él. Este compromiso secreto se convirtió en su fuente de alegría interior, aun mientras su vida exterior seguía bajo las exigencias de una familia noble. Cada gesto de ella, cada mirada, ya era una oración escondida. Ella caminaba entre columnas de mármol, pero su espíritu moraba en el altar del cielo. No había un martirio ni persecución directa, pero allí comenzó la santidad, la fidelidad pequeña, cotidiana, de una niña que ya vivía como esposa de Cristo antes incluso de saber el peso de la cruz. En la soledad de su cuarto, mientras el mundo allá afuera exaltaba emperadores, Cecilia se arrodillaba en adoración al Rey Eterno. Tú eres mi Señor, no hay otro bien además de ti. Salmo 16, versículo 2. Y así, antes incluso de que los hombres supieran su nombre, el cielo ya reconocía su voz. El lirismo de su pureza florecía en medio del desierto moral de Roma,
y Dios ya la contemplaba como si dijese: «Esta es mi sierva fiel. Yo la elegí para cantar cuando el mundo intente silenciarla». La historia de Cecilia comienza así, no con fama o gloria, sino con el perfume de una infancia consagrada. Y ese perfume aún hoy atraviesa los siglos, tocando los corazones que, como el de ella, desean amar a Dios en secreto hasta que el amor se convierta en canción. Cuando Cecilia emergió de las aguas del bautismo, alrededor de los 13 años, no fue solo el cuerpo el que se mojó, fue el cielo el que descendió sobre ella. En aquel instante silencioso, lejos de los ojos de la ciudad pagana, Dios selló con fuego lo que la niña ya le había entregado en secreto. Era como si las palabras del Señor hubieran sido escritas directamente en su alma. Tú eres mía, yo te elegí desde el vientre. Isaías 49, versículo 1. Cada gota de aquellas aguas purificadoras parecía despertar en ella una misión: vivir, sufrir y, si era preciso, morir por Cristo. Lo que antes era solo un amor escondido, ahora se convertía en vocación pública, aunque vivida en la discreción de una juventud noble. Desde ese día, Cecilia comenzó a brillar de un modo diferente. Su belleza, ya evidente a los ojos humanos, pasó a emanar también una pureza que tocaba a quien se le acercaba. Era bella, sí, pero había algo más profundo, como una paz que no pertenecía a este mundo. Aunque vivía entre seda, columnas e invitaciones de la alta sociedad romana, ella hacía de su alma un templo donde Cristo era todo. Visitaba las catacumbas en secreto, oraba junto a los sepulcros de los mártires y distribuía limosnas con manos ligeras, como quien reparte algo que nunca fue suyo. Cada gesto era oración, cada silencio, ofrenda. La juventud, para Cecilia, no era tiempo de experimentar el mundo, sino de experimentar a Dios. Y esta elección consciente, hecha en el frescor de la adolescencia, la distanciaba de la vanidad común a las jóvenes de su edad. Ella tenía belleza, riqueza y libertad dentro de los estándares de la élite romana, pero prefería los momentos escondidos en oración a los salones iluminados por candelabros. Era como aquella perla preciosa de la parábola de Jesús. Habiendo encontrado el tesoro del reino, dejó todo lo demás para poseerlo por entero. Mateo 13, versículos 45 a 46. Y si su renuncia parecía incomprensible a los ojos del mundo, al cielo resonaba como cántico de alabanza. No había rebeldía en su alma, solo firmeza serena. Obedecía a sus padres, era educada con todos, pero su corazón ya pertenecía a otro esposo. El voto de virginidad, hecho aún niña, ahora se confirmaba con vigor adulto. No era más una promesa infantil, sino un pacto sellado con la sangre del Cordero. Y así, aun envuelta en tejidos nobles, Cecilia caminaba por las calles de Roma como quien lleva dentro de sí un altar invisible. Su bautismo no fue un ritual, fue el nacimiento de una mujer nueva. A partir de allí, nada en ella era ordinario. Todo era consagrado. En aquel tiempo en que la fe cristiana era vivida a escondidas, Cecilia se convertía sin palabras en una señal visible del reino. Con su alegría discreta y su fervor silencioso, ella mostraba que la santidad comienza en el corazón, crece con la decisión y florece en la fidelidad. Fue en ese suelo que Dios plantó su vocación de mártir, y el mundo, sin saberlo, comenzaba a presenciar el florecer de una flor que un día cantaría incluso ante la espada. La juventud de Cecilia florecía en santidad, pero los caminos del mundo pronto la jalaron hacia una encrucijada dolorosa. Sus padres, ajenos a la consagración que ella guardaba en el corazón, le arreglaron el matrimonio con Valeriano, un joven patricio de buenos modales y familia ilustre. Para los ojos romanos era un enlace perfecto, la unión de dos casas nobles, promesa de prestigio y estabilidad. Pero para el corazón de Cecilia era una cruz. ¿Cómo podría entregarse a un hombre, habiendo ya entregado todo su ser al esposo eterno? ¿Cómo cantar los cánticos nupciales del mundo cuando su alma ya entonaba los salmos del Cordero? En la soledad de la oración, ella lloró con Dios, no en rebeldía, sino en entrega. Ayunó, suplicó y se preparó como quien va al altar,
no para recibir aplausos, sino para ofrecer sacrificio. Bajo el vestido de novia, escondido entre encajes y brocados, se puso un cilicio áspero. Era su modo de recordar, a cada paso de la ceremonia, que aquel momento no era de gloria terrena, sino de fidelidad espiritual. Mientras los músicos entonaban melodías festivas, sus labios recitaban en silencio: «Ofrezco a ti el sacrificio de alabanza e invoco el nombre del Señor». Salmo 116, versículo 17. A cada sonrisa dada a los invitados, una lágrima era ofrecida a Dios en el secreto del alma. En la fiesta, todos celebraban. Las flores exhalaban perfume, las copas tintineaban con vino noble, y los invitados exaltaban el futuro de la pareja. Pero en el corazón de la novia había un jardín más oculto, donde cada flor era una renuncia. La virginidad que ella prometiera a Cristo no era símbolo de alejamiento, era expresión de una entrega total. Y ahora, aún rodeada de afecto humano, necesitaba ser fiel al amor que ya la había tomado por completo. Su silencio era orante, su dolor era fecundo. Con dulzura, ella aceptaba la obediencia a sus padres, pero entregaba a Dios el sacrificio de aquel enlace que no deseaba. No era revuelta, era redención. Valeriano, por su parte, no conocía los secretos de su esposa. La admiraba, pero no comprendía la profundidad de aquella mirada calmada y resuelta. Y Cecilia, incluso en la víspera de la mayor decisión de su vida, no endureció el corazón. Por el contrario, esperó. Esperó en Dios. Esperó que la gracia abriera puertas donde el mundo veía solo deberes. Y en el íntimo de la noche nupcial, cuando el silencio sustituyó a los cánticos, ella sabría qué decir. No con imposición, sino con verdad, no con temor, sino con fe. Y Dios, que veía cada lágrima escondida bajo el velo, preparaba un milagro que lo cambiaría todo. En aquel matrimonio, que para todos era un triunfo de la tradición romana, Dios veía un altar, y sobre ese altar, Cecilia se ofrecía entera, sin reservas, sin aplausos, y el cielo se inclinaba para escuchar el cántico que subía de aquel corazón herido, pero fiel, porque allí, debajo del vestido de novia, el cilicio no era señal de rechazo al mundo, era señal de alianza con lo invisible, una señal de que incluso cuando el mundo impone sus caminos, hay almas que eligen, en silencio, continuar perteneciendo solo a Dios. La noche avanzaba y con ella cesaban las risas de la fiesta. Los invitados se retiraban, los músicos finalizaban los acordes y las lámparas doradas de la casa romana parpadeaban en silencio. Cecilia fue conducida a la cámara nupcial con la misma serenidad con que los mártires eran llevados al circo. Sin alarde, pero con el alma en oración. Allí, donde se esperaba que comenzara una vida conyugal común, el cielo preparaba otro tipo de inicio. Cecilia, recogida, sabía que era el momento de declarar la verdad más íntima de su alma. Y cuando Valeriano se acercó, ella con dulzura firme le reveló todo. No habló con miedo ni con frialdad. Con un amor que venía de Dios, le explicó al joven esposo que era cristiana y que había consagrado su virginidad al Señor desde la infancia. Le contó sobre el ángel que guardaba su pureza y con ojos llenos de luz suplicó: «Te pido, Valeriano, no toques aquello que es de Dios. Respeta esta alianza sagrada, pues quien intente violarla enfrentará no mi resistencia, sino la justicia del Altísimo». Para cualquier hombre sería una revelación chocante, pero Valeriano, aún no comprendiendo totalmente, no encontró en Cecilia una mujer confusa, vio en ella un alma firme, revestida de algo que el mundo no explicaba. Aún así, él impuso una condición: solo creería si pudiera ver con sus propios ojos a aquel ángel que ella decía guardar su virginidad. Cecilia no dudó, intuyó que allí había una brecha de la gracia y propuso algo inusitado: que él fuera hasta el obispo cristiano escondido en las catacumbas y recibiera el bautismo. Solo con los ojos purificados por la fe podrás ver lo que es invisible a los hombres, dijo. Valeriano, tocado más por el brillo del testimonio que por los argumentos, aceptó.
En aquella misma noche, guiado por el deseo de comprender el misterio que envolvía a su esposa, él descendió a las galerías subterráneas donde vivía el obispo Urbano. Entre los sepulcros de los mártires, el joven pagano escuchó por primera vez el Evangelio. Y allí, en la oscuridad silenciosa de las catacumbas, la luz de la fe se encendió. Valeriano fue bautizado, y al emerger de las aguas, algo nuevo había nacido en él. No solo un entendimiento, sino una disposición profunda para creer. Volvió a casa en silencio, cargando en sí un soplo de eternidad. Y cuando se reencontró con Cecilia, arrodillada en oración, sus ojos se abrieron. Un ángel apareció ante ellos, luminoso, portando 2 coronas de flores celestiales, una para Cecilia, otra para Valeriano. Lirios y rosas, señales del amor virginal y del martirio que les aguardaba. En aquel cuarto, donde se esperaba la consumación de un matrimonio romano, se consumó una alianza eterna con Dios. En lugar de un lecho, un altar; en lugar de placer, santidad. Cecilia y Valeriano, ahora unidos por la fe y por el Espíritu, consagraron sus vidas a un propósito mucho mayor que el amor humano: la misión de testimoniar a Cristo con todo lo que eran. Aquel cuarto se convirtió en santuario. La música de la noche ya no venía de los instrumentos, sino del corazón de la Virgen que, en susurros, entonaba su oración. Señor, guardad sin mancha mi cuerpo y mi alma, para que yo no sea confundida. Y el cielo respondió con silencio lleno de paz. Así comenzaba una nueva historia: 2 jóvenes tocados por la gracia, sellando un pacto con lo invisible. Y como los primeros cristianos, se unían no por deseo, sino por misión. La noche que para el mundo debería ser de fiesta carnal, se tornó vigilia de pureza y de luz. La espada aún no había llegado, pero el canto de Cecilia ya comenzaba a atravesar los velos del tiempo. Aquella noche de revelación no solo selló la virginidad de Cecilia y la conversión de Valeriano, lanzó las bases de una pequeña iglesia doméstica, fundada en el silencio de la fidelidad y en el poder del Espíritu. A partir de entonces, la mansión de la familia, antes dedicada a los banquetes y a la vanidad de la nobleza romana, se convirtió en un refugio sagrado. Era como si cada pared, cada sala, cada pasillo de aquel palacio comenzara a resonar un nuevo cántico, hecho no de instrumentos, sino de obras de caridad y de oración continua. El lujo no desapareció, pero fue consagrado. La belleza material ahora servía a la belleza mayor del reino de Dios. Con el apoyo amoroso de Valeriano y pronto también de Tiburcio, su hermano convertido, Cecilia pasó a transformar aquel hogar en suelo fecundo para la fe. Los pobres comenzaron a ser recibidos allí, no como siervos, sino como hermanos. Las viudas, los hambrientos, los cristianos perseguidos encontraban en la casa de Cecilia no solo pan y abrigo, sino dignidad y consuelo. Lo que antes era símbolo de estatus, ahora era instrumento de evangelización. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me acogisteis. Mateo 25, versículos 35 a 36. Cada gesto de hospitalidad cumplía la palabra viva. Cecilia no predicaba en las plazas, sino que evangelizaba con la coherencia de su vida. Instruía a Valeriano y Tiburcio con sabiduría y ternura, enseñándoles no solo las doctrinas cristianas, sino el estilo de vida del Evangelio: humildad, pureza, generosidad, silencio orante. Ellos, tocados por la santidad de aquella mujer que ahora era hermana en la fe, comenzaron a visitar a los cristianos presos, a enterrar los cuerpos de los mártires, a consolar a los perseguidos. En la sombra de la noche, salían por las calles de Roma como discípulos que no temían perderlo todo, porque ya habían encontrado el todo. La mansión de la familia se convirtió en más que un abrigo. Era una especie de catacumba viva, donde el nombre de Jesús era pronunciado con reverencia y libertad. Y allí, entre los pilares romanos, florecía una comunidad invisible a los ojos del imperio, pero bien conocida por Dios. No había altares de piedra, pero había corazones encendidos como antorchas, y la fe, siempre discreta pero ardiente, era el centro de aquellas vidas que se ofrecían como incienso. La casa de Cecilia vendría, más tarde,
a ser consagrada como iglesia, señal visible de lo que allí ya sucedía secretamente, un hogar transformado en templo. Cecilia comprendía que, para Dios, ningún espacio es neutro. Todo puede ser consagrado si es ofrecido con amor. Y así, su misión comenzó sin estandartes ni decretos, sino con gestos pequeños y corazones decididos. El hogar donde creció oyendo liras y flautas, ahora resonaba salmos y oraciones. Era el mismo techo, pero otro cielo. Y allí, en cada rincón preparado con ternura, nacía un nuevo tipo de liturgia, la liturgia de la vida donada. Sin saberlo, Cecilia ya afinaba su alma para cantar entre los mártires. Y a cada nuevo acto de caridad, el mundo se callaba un poco más, mientras el cielo escuchaba, encantado, el cántico silencioso de aquella que transformaba la casa en santuario. La fe vivida con pureza y ardor por Cecilia, Valeriano y Tiburcio, comenzó a atraer no solo almas hambrientas de Dios, sino también los ojos celosos de los poderosos. El imperio no temía palabras, sino ejemplos, y el ejemplo de aquellos jóvenes nobles que habían donado todo, que caminaban entre los pobres con dignidad y que enterraban a los mártires como quien prepara el propio cielo, se convirtió en una afrenta al orgullo de Roma. No era solo caridad, era resistencia. Y esta luz que salía de la casa de Cecilia comenzó a incomodar las tinieblas que habitaban en los palacios de la autoridad. El prefecto Almachius, instigado por envidia y codicia, no tardó en descubrir la fe de los hermanos. Supo que los bienes que deseaba saquear ya habían sido entregados a los pobres. Enfurecido por haber sido frustrado, no dudó. Ordenó la prisión inmediata de Valeriano y Tiburcio. Los dos fueron arrastrados al tribunal como criminales peligrosos, aunque sus únicas armas fueran la fe y la caridad. Interrogados con dureza, recibieron la orden de sacrificar a los dioses del imperio, pero respondieron con la dignidad de los santos. No tenemos otro Dios sino Jesucristo, y por Él estamos listos a morir. Era el inicio de la ofrenda final. El tribunal romano, acostumbrado a quebrar voluntades con amenazas, encontró en ellos una firmeza serena. No gritaban, no acusaban, solo testificaban. A cada intento de persuasión, la respuesta venía cargada de esperanza. El nombre de Cristo pronunciado por ellos parecía resonar más fuerte que el propio veredicto del juez. Condenados a muerte, no demostraron temor. Sus corazones ya estaban preparados. Como dice la Escritura, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, versículo 21. Era esa certeza lo que los sustentaba, no como fanáticos, sino como hijos confiados que sabían en quién habían puesto su esperanza. La noticia del martirio inminente llegó hasta Cecilia como una espada atravesando el alma. Ella amaba profundamente a aquellos dos, compañeros de misión y de fe, pero no se desesperó. Oró, ayunó y los acompañó con el corazón hasta el último instante, y cuando ellos fueron llevados para la ejecución, su espíritu fue junto, no con lamento, sino con alabanza, porque ella comprendía que la fidelidad tiene un precio, y que la corona del martirio no es desgracia, sino gloria. Cuando los cuerpos de Valeriano y Tiburcio cayeron, Roma vio la caída de dos rebeldes, pero el cielo vio el ascenso de dos santos. Aquel dolor no paralizó a Cecilia, inflamó aún más su entrega. Sola ante la ausencia física de los que le eran más caros, se levantó para continuar la misión. Lloraba, sí, pero cantaba también, porque sabía que cada gota de sangre derramada por amor a Cristo fecunda generaciones futuras. Y en aquella herida abierta por amor, Dios comenzó a escribir el próximo verso de su canción. El tiempo del martirio se aproximaba para ella también, pero en su corazón ya no había miedo. Había esperanza, y el eco de la fe de aquellos dos hermanos ahora resonaba como preludio del cántico que ella misma entonaría ante la espada. Cuando el eco del martirio de Valeriano y Tiburcio aún flotaba en el aire, Cecilia fue llamada a enfrentar su propia hora de testimonio. Acusada de practicar el culto cristiano y de distribuir las riquezas de la familia a los indigentes, fue conducida al tribunal romano. Delante del mismo prefecto que había condenado a los suyos, ella permaneció en pie,
una joven frágil a los ojos humanos, pero revestida de la fuerza invisible del espíritu. Su voz, hasta entonces conocida solo en los cánticos discretos de la casa, se alzó ante el poder con una claridad que sorprendía hasta a los soldados. Ella no se defendía, anunciaba. Cuando Almachius le preguntó por los tesoros que deseaba confiscar, Cecilia respondió con una serenidad que desmontaba la codicia del corazón humano. Todo fue repartido con los pobres, no hay oro escondido, hay almas salvadas. La respuesta, simple y verdadera, inflamó aún más la ira del gobernador. Viéndose privado del saque que deseaba, decidió humillarla con amenazas y propuestas de apostasía. Pero Cecilia, con los ojos fijos en lo alto, declaró: «No adoraré a otros dioses, solo Jesucristo es mi Señor». Y el tribunal entero se calló, como quien escucha una verdad antigua que no puede ser silenciada. Ella no hablaba con altivez, sino con convicción. Cada palabra que salía de su boca traía la autoridad de quien vive lo que proclama. No había bravura teatral ni desafío imprudente. Había la paz de los que ya murieron para sí y viven solamente para Dios. Sus verdugos, acostumbrados a la sumisión por el miedo, encontraban ahora una mujer libre, libre en el espíritu, libre en la conciencia, libre en el amor. Y esa libertad desconcertaba. Como decía el apóstol, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. 2 Corintios 3, versículo 17. Cecilia, llena de ese espíritu, no podía ser domada. Mientras el juez insistía en hacerla ceder, ella transformaba aquel tribunal en púlpito. Hablaba de la belleza de servir a Cristo, de la esperanza de la vida eterna, del amor que da sentido incluso al dolor. Y mientras hablaba, corazones endurecidos comenzaban a ablandarse. Algunos soldados, marcados por años de violencia, escuchaban con ojos humedecidos. Era como si cada frase suya derramara bálsamo sobre heridas invisibles. El Espíritu Santo soplaba por medio de su voz, como en Pentecostés, cuando Pedro, simple pescador, convirtió multitudes con una predicación. Vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Colosenses 4, versículo 6. Así era el habla de Cecilia, dulce pero firme, suave pero imbatible. No se sabe cuántos allí se convirtieron, pero se sabe que el corazón de Almachius, en lugar de rendirse, se endureció aún más. Incapaz de doblegarla, decidió silenciarla. Pero ignoraba que la voz de los santos no se calla con decretos ni con azotes. Lo que ella había hablado en aquel tribunal ya se había esparcido como semilla, y aunque el cuerpo fuera lanzado al martirio, la palabra permanecería viva. Porque quien habla por amor a Cristo habla por él, y nadie jamás silenció al verbo. Cecilia, ante los jueces de la tierra, anunciaba el reino con la valentía de quien ya pertenece al cielo, y su voz, dulce como un cántico, no cesaría allí. Ella aún tenía mucho que cantar. Sentenciado estaba el veredicto, pero el verdugo hesitaba. Matar a una joven tan admirada podía generar revuelta entre el pueblo. El prefecto Almachius, temiendo una conmoción pública, decidió callar a Cecilia con discreción. Ordenó entonces que fuera encerrada en la casa de baños de su propio palacio, sellada por fuera, con el fuego encendido al máximo, para que muriera en silencio, asfixiada por los vapores escaldantes. A los ojos de la política romana, sería una muerte limpia, sin sangre, sin espectáculo, sin mártir visible. Pero Dios, que escribe en líneas que los hombres no leen, preparaba otra respuesta. Dentro de aquella cámara térmica, envuelta por brumas ardientes y aire enrarecido, Cecilia podía haberse desesperado. Era joven, estaba sola, abandonada en un ambiente sofocante. El cuerpo flaqueaba, el aire quemaba, la vida parecía querer escapar de entre los dedos, pero su alma, esa no cedía. En lugar del pánico, la oración, en lugar del grito, el cántico. Y allí, entre vapores que deberían matarla, ella se acordaba de los 3 jóvenes lanzados en el horno de Babilonia. Entonces, el rey vio a 4 hombres sueltos que andaban en medio del fuego sin quemarse, y el cuarto tenía la apariencia de un hijo de los dioses.
Daniel 3, versículo 92. La misma presencia ahora la envolvía, y como antaño, el fuego obedecía al Creador. Un rocío suave, invisible a los ojos de los soldados, comenzó a refrescar el recinto. Era como si la brisa del Espíritu Santo danzara entre las piedras incandescentes. Las llamas perdían fuerza, como si respetasen a aquella que había consagrado cada fibra del cuerpo al Altísimo. El tiempo pasaba, y nada sucedía. Cecilia, en éxtasis, rezaba, alababa, se entregaba. Lo que debería ser un sepulcro se convertía en un templo. Lo que debería ser una ejecución se convertía en una vigilia sagrada. Los guardias, perplejos, espiaban por las rendijas y la veían serena, quizás de rodillas, quizás de pie, pero con un semblante que desmentía toda lógica humana. Durante todo un día y una noche, el fuego ardió, pero no la tocó. El calor subió, pero no la consumió. Era la fidelidad de Dios, que jamás abandona a los que en Él confían. Como está escrito, aunque ande por el valle oscuro, ningún mal temeré, pues tú estás conmigo. Salmo 23, versículo 4. La promesa del esposo invisible se cumplía allí, ante el silencio del mundo. Cecilia estaba viva, y más viva que nunca, pues ahora había cruzado el umbral donde la fe se convierte en visión, donde el sufrimiento se transforma en altar, y la muerte en consagración. Pero para el tirano aquello era intolerable. No era solo la supervivencia lo que lo enfurecía, era el mensaje que ella transmitía sin decir palabra. Su cuerpo resistía, pero era su alma la que vencía. El fuego físico había fallado, pero el fuego espiritual ese crecía. Almachius entonces comprendió que necesitaba recurrir al método más brutal, la espada. Pero sin saberlo, ya había perdido. Pues el horno, donde esperaba extinguir la voz de una virgen, se había convertido en palco del milagro que sellaba su misión. Cecilia no solo sobrevivió, ella consagró el propio suplicio, tornando el silencio de las piedras cómplice del cántico que nadie más podía oír, pero que el cielo entero entonaba con ella. Al descubrir que ni el fuego había sido capaz de callar aquella voz firme y serena, Almachius ordenó que Cecilia fuera ejecutada por decapitación. Era el último recurso de un poder frustrado ante una fe que no se doblegaba. Por la ley romana, ciudadanos de alta clase tenían el privilegio de morir por la espada. Una muerte rápida, limpia, pero ni la hoja siguió el curso que los hombres planeaban. El verdugo, experto e implacable, se acercó con la espada desenvainada. Cecilia, en paz, no retrocedió. No hubo gritos, no hubo pánico, solo la ofrenda. El cuello inclinado como quien se acuesta sobre el altar. Ella no temía el fin. Ya se había entregado mucho antes, cuando niña, cuando hizo su voto, cuando amó sin reservas. 3 golpes alcanzaron su cuello, uno tras otro. 3. Pero la cabeza no se separó del cuerpo. Por la ley, el verdugo no podía intentar un 4º golpe. Y huyó. Huyó atónito, no por la resistencia del cuerpo, sino por la santidad que emanaba de aquella mujer herida, caída, pero aún viva. La escena que siguió fue un misterio doloroso y sagrado. Cecilia, bañada en sangre, yacía en el suelo de su casa, con los ojos serenos y los labios aún murmurando oraciones. 3 días, 3 largos días de agonía y entrega. 3 días en que el cielo pareció suspender el tiempo para permitir que aquella alma cantara hasta el último hilo de voz. Cristianos se acercaron, escondidos, para consolarla e intentar estancar la sangre. La encontraron sonriendo, aún mutilada, irradiaba paz. Su respiración era débil, pero viva. Cada suspiro era una catequesis, cada gemido, una canción de amor. Cecilia usaba sus últimos momentos para confortar a los que allí lloraban. Pidió que no temieran, dijo que valía la pena sufrir todo por Jesús, y entregaba sus sufrimientos como ofrenda por la iglesia, por los pobres, por los que dudaban. No pedía cura, pedía valentía para los que se quedaban. Ella sabía que su misión aún no había terminado. Había algo que dejar, algo más fuerte que palabras, un gesto. Al final del 3er día, cuando ya no conseguía hablar más, Cecilia alzó lentamente las manos. Con una, mostró 3 dedos extendidos.
Con la otra, solo uno. No dijo nada, pero aquella señal selló su fe. 3 y 1. El misterio de la Trinidad. El mismo Dios que la había creado, redimido y sustentado. Era su última predicación, ahora sin voz. Era su amén silencioso, dirigido al cielo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, versículo 46. Y entregó, no con desesperación, sino con alabanza. No con duda, sino con certeza. Su voz terrena se callaba, pero el cielo entero comenzaba a escuchar el cántico eterno de aquella que había cantado, hasta el silencio de la espada. En este momento, te invito a ti, que acompañas esta historia, a dejar en los comentarios el nombre de alguien que esté lejos de Dios. Escribe, con fe, como quien planta una semilla. Vamos a pedir juntos que por la intercesión de Santa Cecilia, corazones endurecidos se conviertan, familias se reconcilien y la fe retorne donde parece haberse apagado. Cecilia murió cantando, y tal vez hoy su oración sea el soplo que reaviva la melodía adormecida del alma de quien tú amas. En los postreros instantes de su vida terrena, Cecilia, postrada en el suelo de piedra, se convirtió en imagen viva del Cordero inmolado. Allí, donde antes se oía música y perfume de flores, ahora brotaba sangre y silencio. Pero no era un silencio de derrota, era un silencio eucarístico, como el del altar tras la consagración. Los cristianos que la rodeaban no veían solo una mártir agonizante, sino un sagrario vivo. Aquel cuerpo herido, bañado de luz interior, testificaba que la cruz, cuando es abrazada por amor, transforma el martirio en misión y el dolor en intercesión. Entre los que vinieron a verla estaba el obispo Urbano, que había acompañado de cerca la fe de aquella joven desde los primeros pasos de su consagración. Al verla ensangrentada, su corazón se partió, pero sus ojos contemplaron una victoria. Cecilia, aún sin fuerzas para levantarse, le extendió las manos con esfuerzo. Le entregó los últimos bienes que poseía, pidiendo que todo fuera donado a los pobres. Era como si dijese, nada me pertenece, todo es de Dios. Que quede solo mi alma en sus manos. Pero no paró ahí. Hizo aún un pedido más profundo, que su casa, aquel lugar donde Dios había sido amado y anunciado, fuera para siempre consagrado al culto divino. Urbano prometió, y no solo por obediencia a la santa, sino porque comprendía que el suelo bañado por la sangre de los mártires es tierra santa. La casa de Cecilia llegaría a convertirse en la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, un santuario de memoria viva. Allí donde antaño se erigían columnas para los banquetes de los hombres, se erigiría el altar del Cordero. Era la materialización del deseo de la mártir, que en lugar de su entrega se convirtiera en morada de Dios para todos los tiempos. Y así sería. La agonía de Cecilia se prolongó en 3 días de un ofrecimiento continuo. Cada latido de su corazón era una súplica por los que sufren, por los pobres, por los perseguidos. No pedía cura, pedía frutos. No anhelaba consuelo, sino fidelidad. Y en cada palabra frágil que conseguía murmurar, fortalecía a los vacilantes. Aquel tiempo de dolor era también tiempo de cosecha, pues al entregar todo, su juventud, sus bienes, su vida, ella lanzaba semillas que germinarían por siglos. Su entrega sellaba no solo un testimonio personal, sino el inicio de una historia que el mundo no olvidaría. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, se queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12, versículo 24. Cecilia murió como grano lanzado en suelo fértil, y la sangre que tiñó las piedras no fue mancha de fracaso, sino tinta de un legado eterno. Allí, entre espasmos y plegarias, ella enseñaba lo que significa pertenecer enteramente a Dios. Y cuando sus ojos se volvieron a lo alto por última vez, no se veía en ellos miedo o arrepentimiento. Se veía la paz de quien termina la carrera, guarda la fe y ofrece el propio cuerpo como hostia viva, santa y agradable a Dios. Romanos 12, versículo 1. El altar de su martirio no estaba en Jerusalén ni en Roma oficial, estaba en su propia casa, y el sacrificio allí ofrecido resuena hasta hoy,
como música sagrada que no conoce fin. Cecilia no solo murió por Cristo, ella lo entronizó en cada piedra, en cada gesto, en cada respiro final. Su vida se convirtió en liturgia y su sangre en incienso. La historia de Cecilia no terminó con el último suspiro. Por el contrario, fue en ese instante que ella comenzó a cantar para siempre. 3 siglos después de su martirio, cuando las persecuciones habían cedido y la iglesia caminaba fuera de las catacumbas, su memoria ya era viva en el corazón de los cristianos. Su nombre era pronunciado en las liturgias con la reverencia de quien reconoce no solo a una mártir, sino a una hermana en la fe que enseñó a sufrir con dulzura. El Papa Urbano I, testigo de sus últimos momentos, cuidó de que su cuerpo fuera sepultado con honor entre los sepulcros de los mártires en las catacumbas de San Calixto, como quien deposita una joya rara en la tierra sagrada de los que amaron hasta el fin. Por siglos, su tumba permaneció oculta. Pero al inicio del siglo IX, cuando el mundo parecía haberse olvidado de la joven que cantó en el martirio, el cielo decidió recordarla. Santa Cecilia apareció en visión al Papa Pascual I e indicó el lugar exacto de su sepultura olvidada. El Santo Padre ordenó excavaciones en el lugar revelado y, para asombro de todos, encontraron el ataúd de ciprés intacto. Dentro de él, el cuerpo de la mártir estaba incorrupto, preservado como si hubiera fallecido hacía pocas horas. Ella yacía de lado, en posición de descanso, con las manos aún indicando el misterio de la Trinidad. 3 dedos en una mano, un dedo en la otra. Un testimonio mudo pero elocuente. Fue la primera vez en la historia de la Iglesia que se registró el descubrimiento de un cuerpo incorrupto de forma tan impresionante. La santidad de Cecilia había vencido incluso la corrupción de la muerte. Junto a ella estaban los restos de Valeriano, Tiburcio y Máximo, el soldado convertido en el martirio de los 2 hermanos. El Papa Pascual transfirió solemnemente aquellas reliquias a la Basílica de Santa Cecilia, erigida en el barrio romano de Trastevere, sobre las ruinas de la casa donde ella había vivido y derramado su sangre. Allí, bajo el altar, reposan hasta hoy los cuerpos de aquellos que ofrecieron todo por Cristo, como semillas que fructifican en cada generación. Muchos siglos después, en 1599, durante una restauración de la basílica, el sepulcro fue reabierto, y una vez más, los ojos humanos contemplaron un milagro. El cuerpo de Santa Cecilia permanecía intacto. Conmovido por la escena, el escultor Stefano Maderno fue encargado de esculpir en mármol la imagen exacta de la santa como había sido encontrada. La escultura impresiona hasta hoy a los peregrinos que allí se arrodillan. Cecilia está acostada de lado, con el rostro vuelto hacia el suelo, los brazos extendidos delante del cuerpo y los dedos indicando la Trinidad. No hay pose de heroísmo, pero hay una ternura que habla más que palabras. Es la serenidad del alma que descansó en Dios. La Iglesia, reconociendo la musicalidad espiritual de su vida, proclamó a Santa Cecilia patrona de la música sacra, no por haber sido música profesional, sino porque vivió como una melodía que sube al cielo. Algunos antiguos textos dicen que, el día de su matrimonio, mientras los músicos tocaban melodías profanas, ella entonaba en su corazón cánticos celestes. Otros afirman que, durante el martirio, incluso sin voz, cantaba interiormente. De cualquier forma, el mundo entero pasó a reconocerla como la mujer que cantó, no solo con los labios, sino con la vida. Hasta hoy, músicos, corales, orquestas y compositores la invocan como madrina espiritual. Su fiesta, celebrada el 22 de noviembre, está marcada por misas solemnes con canto litúrgico, conciertos y procesiones. Y no solo los músicos, sino también los jóvenes, los artistas, los novios y los que desean pureza y valentía, se vuelven hacia ella. Porque Cecilia es más que recuerdo. Ella es presencia, y su vida continúa resonando como un salmo vivo, cantado con la sangre, la virginidad, el silencio y la fe. Una canción que no termina, porque cuando todo silencia, ella aún canta, y el cielo escucha. Santa Cecilia,
no fue solo una virgen mártir de la iglesia primitiva. Ella fue una respuesta viva al amor de Dios, una voz que rehusó silenciarse ante la violencia y un alma que cantó hasta el último hilo de vida. Su existencia, desde la infancia hasta la agonía silenciosa de los 3 días finales, fue un himno ininterrumpido, entonado con el cuerpo, con las elecciones, con la sangre. Ella nos recuerda que la verdadera música nace del corazón fiel, incluso cuando el mundo intenta sofocar la melodía de la fe, y que la santidad, lejos de ser una idea distante, se encarna en gestos concretos, una promesa escondida, un voto mantenido, un hogar transformado en altar, un sí susurrado en medio del dolor. Cecilia fue semilla y fruto, fue perfume e incienso. Su entrega tocó al esposo, al cuñado, a los pobres, a los verdugos, y continúa tocando corazones hasta hoy, cada vez que alguien se dispone a amar a Dios con todo lo que es, incluso en las circunstancias más adversas. Ella nos enseña que el verdadero heroísmo cristiano no está en las grandes hazañas públicas, sino en la fidelidad silenciosa a los compromisos asumidos con el cielo. Su historia habla especialmente a aquellos que se sienten débiles, perseguidos, solos o sin voz. Aún así es posible cantar. Aún así es posible vencer. Tal vez tú, que llegaste hasta aquí, estés atravesando un tiempo de silencio, de cruz, de espera. Tal vez tu alma esté herida por pérdidas, angustias, o por la ausencia de alguien muy amado que se alejó de la fe. Pero escucha lo que Santa Cecilia enseña. El dolor ofrecido se transforma. El canto susurrado se convierte en clamor ante Dios. Y la fidelidad escondida, aún incomprendida, tiene un valor eterno. Por eso, no dejes de orar, de confiar, de cantar incluso entre lágrimas. Hay un cielo que escucha, hay un Dios que recoge cada plegaria y transforma cada dolor en redención. Pidamos juntos: Santa Cecilia, interceded por nosotros, por los jóvenes que necesitan reencontrar la pureza, por los músicos que desean alabar con autenticidad, por los hogares que necesitan convertirse en santuarios, por las almas que, como tú un día, hicieron una promesa a Dios y hoy necesitan fuerza para cumplirla. Interceded por nuestros familiares alejados, por nuestros seres queridos en peligro, por nuestros corazones cansados. Enséñanos a cantar, incluso cuando todo se calla. Enséñanos a amar incluso cuando todo se pierde. Enséñanos a pertenecer enteramente a Dios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que esté necesitando consuelo y fe. Escribe en los comentarios el nombre de quien deseas confiar a la intercesión de Santa Cecilia. Juntos formamos un solo cuerpo, una sola iglesia, y cada testimonio, cada oración, cada compartición puede ser la nota que faltaba en el cántico que sube a los cielos. Suscríbete para continuar oyendo estas historias que nos fortalecen. Dale me gusta si este contenido alimentó tu alma y esparce este mensaje como quien siembra luz en tiempos de tinieblas. Santa Cecilia, Virgen fiel, mártir del amor, cantora del silencio, ruega por nosotros. Amén.